Todo comenzó con una traición que no vi venir. En ese entonces, yo era una estudiante universitaria, en mi último semestre de administración de empresas. Llevaba casi 3 años de relación con Carlos, el típico chico que se cree gracioso, encantador, y que siempre tiene algo que decir, aunque nadie se lo haya preguntado. Era guapo, eso sí, y tenía un carisma que te envolvía, pero también tenía un ego del tamaño de una catedral. Yo era más tranquila, reservada, con un enfoque claro: terminar mi carrera, conseguir una buena pasantía y empezar a construir algo mío. Él, en cambio, vivía de fiesta en fiesta, cambiando de trabajo cada 3 meses, sin preocuparse mucho por el futuro. Pero como suele pasar cuando una está enamorada, me pasaba todo eso por alto. Hasta que todo explotó. Recuerdo exactamente el día. Había una fiesta de fin de semestre en la facultad. Yo no quería ir, estaba cansada y tenía que preparar una entrevista para una pasantía importante, pero Carlos me insistió tanto que terminé yendo solo para acompañarlo. Gran error. La fiesta fue en la casa de uno de sus amigos, un tipo llamado Matías, que nunca me cayó bien. Todo era música a todo volumen, alcohol y gente que apenas conocía. En un momento me fui a sentar un rato al patio porque ya no aguantaba el ruido. Fue ahí cuando escuché mi nombre. Y no en una conversación tranquila, sino entre risas. Carlos estaba con un grupo de amigos, algunos borrachos, otros no tanto, y decía en voz alta, casi gritando: ¿saben qué es lo más gracioso de estar con Diana? Que es tan seria que siento que salgo con mi contadora. A veces ni parece que tenga emociones. Pero bueno, a veces una necesita estabilidad, ¿no? Y todos rieron. Incluso una de las chicas que siempre me había mirado raro. Me quedé paralizada. No supe si entrar corriendo, gritarle o simplemente desaparecer. Sentí un nudo en la garganta, como si me hubieran apretado desde dentro. El corazón me latía con fuerza, pero el cuerpo no me respondía. No dije nada. Me levanté, tomé mi bolso y me fui sin mirar atrás. Me escribió al rato, preguntando dónde me había metido como si nada. Le dejé un solo mensaje: no vuelvas a buscarme. Y suerte consiguiendo a alguien que te aguante tus bromas baratas. No respondió. Y así se acabó todo. O eso creí. Avancé con mi vida. Conseguí la pasantía que quería, trabajé duro, casi no dormía pero valía la pena. Empecé a subir dentro de la empresa más rápido de lo esperado. De verdad me entregué al trabajo como forma de sanar. Tal vez no era la forma más saludable, pero era la que tenía. Pasaron los años. Mucho pasó. Ascensos, mudanzas, nuevas amistades, incluso una relación breve que no llegó a mucho. No volví a saber de Carlos. Ni me interesaba. Para mí, era parte de una etapa superada. Hasta que un día, ya como jefa de departamento de una nueva filial que abrimos, tuve que revisar las carpetas de los nuevos aspirantes a una vacante. Y ahí estaba. Su nombre. Su cara. Su currículum. No voy a mentir. Sentí algo extraño. No alegría ni odio exactamente. Más bien esa mezcla entre incomodidad y poder. Como cuando el pasado toca tu puerta sin avisar, pero ahora tú tienes el control de quién entra. No le conté a nadie del equipo que lo conocía. Hice lo correcto, revisé su currículum como el de cualquier otro candidato. No era impresionante, pero era decente. Aprobado para entrevista. El día que vino a la oficina fue surreal. Llegó con la misma sonrisa confiada de siempre, aunque ahora con una camisa arrugada y un maletín que parecía prestado. Me vio, y al principio no me reconoció. Caminó hasta mi escritorio y solo cuando me levanté y le extendí la mano dijo: ¿Diana? Lo dijo como si hubiera visto un fantasma. Yo solo sonreí y respondí: bienvenido a la entrevista. Vamos a comenzar. Y así empezó todo. Lo que no sabía es que lo que estaba a punto de pasar iba a cambiar por completo la dinámica, y no de la forma que él esperaba. Su rostro era una mezcla rara de sorpresa e incomodidad. En algún punto, creo que él esperaba que yo me riera, que dijera algo tipo: no puedo creer que seas tú. Pero no. Me limité a mantener el mismo tono profesional que tendría con cualquier otro candidato. Quería que sintiera el peso del momento. Que supiera que yo no iba a darle ninguna ventaja, ni tampoco venganza inmediata. Todavía no. Nos sentamos frente a frente en la pequeña sala de reuniones. Tenía su hoja de vida abierta en la tablet. Sinceramente, me esforcé en mirar más los datos que su cara. Entonces: Carlos,
Cuéntame, ¿qué te motivó a postularte a esta vacante? Noté cómo le temblaban levemente las manos cuando entrelazó los dedos sobre la mesa. Trató de mantener la compostura, pero no era el mismo tipo seguro de sí mismo que había conocido años atrás. Bueno, la verdad, necesito un cambio. He estado saltando de trabajo en trabajo, pero siento que ya es hora de estabilizarme, crecer, y esta empresa me parece ideal para eso. Lo dijo casi de memoria, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Lo dejé continuar, pregunté más cosas, y aunque sus respuestas eran correctas, no podía evitar recordar todo lo que me había dicho aquella noche en la fiesta. Cómo me había ridiculizado delante de desconocidos. Cómo hizo chistes con la persona que, en teoría, amaba. Y ahora estaba ahí, sudando frente a mí, esperando que lo considerara para un puesto que no sabía si era capaz de manejar. ¿Y cómo manejas la presión? Le pregunté al final, justo antes de cerrar la entrevista. Este puesto requiere capacidad para mantener la calma, respetar jerarquías y tomar decisiones rápidas. ¿Crees estar preparado? Sí, claro, respondió, sin mucha convicción. Estoy listo para lo que sea. Asentí, como si estuviera evaluándolo con objetividad, aunque por dentro me costaba contenerme. Al terminar la entrevista, se levantó despacio, y justo antes de salir, me miró fijamente y dijo: Oye, lo que pasó entre nosotros, hace años, solo quiero decir que lo siento. No sabía qué. No hace falta que digas nada, Carlos, lo interrumpí. Aquí no importa el pasado. Solo evaluamos perfiles profesionales. Le sonreí una vez más, esa sonrisa impenetrable que uno desarrolla con el tiempo. Y lo vi salir por la puerta como un niño regañado. Esa misma noche, en mi casa, no podía dejar de pensar en lo irónico de todo. Él no tenía idea de cuánto había cambiado yo desde que terminamos. No solo a nivel profesional, sino como persona. Antes me habría quebrado emocionalmente, me habría sentido insegura, me habría preguntado si estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Pero ahora sabía perfectamente lo que valía. El comité de selección se reunió a los pocos días. Yo no era la única que decidía, claro, pero sí tenía voz fuerte en la decisión final. Y para sorpresa de todos, recomendé contratarlo. Sí, le di el puesto. ¿La razón? Porque a veces la mejor venganza no es rechazar a alguien. Es mostrarle, día a día, quién es realmente el jefe. Y hacerlo bajo las reglas, sin levantar la voz, sin romper ninguna norma. Solo con poder. Silencioso, elegante. Innegable. Cuando le enviaron el correo de aceptación, me escribió de inmediato. Un mensaje corto. Gracias por esta oportunidad. De verdad no pensé que me la darías. No respondí. El primer día que llegó como parte del equipo, le asignaron un escritorio que estaba frente al mío. Su expresión cuando lo vio fue un poema. Quiso decir algo, lo noté, pero se mordió la lengua. No era tonto. Sabía que ahora, cualquier cosa que hiciera fuera de lugar, podía costarle mucho. Lo vi durante las primeras semanas. Hacía todo bien, pero se notaba tenso, como si esperara que yo le pusiera una trampa, que lo humillara como él lo había hecho conmigo. Pero no. No dije ni una palabra fuera de lugar. Lo traté con el mismo respeto que al resto. Y eso, de algún modo, parecía afectarlo más. Lo que Carlos aún no sabía, es que el verdadero plan apenas estaba empezando. Las primeras semanas fueron silenciosas, casi incómodamente cordiales. Carlos se mantenía en su zona, respetuoso, trabajador, sin darme motivos para cuestionar su desempeño. Pero algo en su actitud me decía que esperaba que yo explotara, que lo enfrentara, que sacara viejas heridas al aire. No lo hice. Lo dejé trabajar, lo dejé adaptarse. Y cuando estuvo lo suficientemente cómodo, empecé a mover las piezas. Nada ilegal, nada fuera de las reglas. Solo, reorganización interna. Cambios normales que ocurren en cualquier empresa. Primero, lo asigné a uno de los proyectos más exigentes, con fechas de entrega apretadas y un equipo particularmente complicado. Necesitamos a alguien con temple, dije durante una reunión con los supervisores. Alguien que sepa lidiar con presión sin desmoronarse. Todos asintieron. Nadie lo cuestionó. Después de todo, él mismo había dicho en su entrevista que estaba listo para todo. A la semana, ya se notaba el desgaste. Llegaba más tarde, se iba más tarde,
con los hombros caídos y ojeras marcadas. No se quejaba, pero sus gestos hablaban por él. Y yo, seguía sonriendo, dándole palabras de aliento, como si fuéramos dos colegas que simplemente estaban en la lucha del día a día. En la tercera semana del proyecto, lo llamé a mi oficina. Había recibido una queja del cliente porque uno de los informes había llegado incompleto. Nada grave, pero era una oportunidad que no iba a desperdiciar. Carlos, ¿te parece que esto es un trabajo aceptable? Pregunté, sin levantar la voz, señalando el documento en mi pantalla. Fue un error de último minuto, ya lo corregí, respondió, sin mirarme a los ojos. Los errores de último minuto también hablan del manejo del tiempo. Tienes que estar más atento. Asintió, incómodo. Voy a pedir que otro compañero revise tus entregas antes de enviarlas. Solo por un tiempo, hasta que agarres el ritmo, añadí con tono suave. Y ahí fue cuando lo vi morderse el orgullo. Sabía que para él, eso era una humillación disfrazada de apoyo. Pero no podía decir nada. Porque técnicamente, yo no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Solo era una jefa responsable. Lo curioso es que entre el resto del equipo, yo no hablaba de él. No mencionaba que habíamos tenido historia. Nadie lo sabía. Para ellos, era solo otro empleado con potencial, y algunos problemas de ajuste. Pasó un mes, y empecé a notar algo más. A veces me miraba con una especie de mezcla entre culpa y nostalgia. Como si por fin se diera cuenta del daño que había hecho en su momento. Como si empezara a arrepentirse de algo que en su cabeza siempre había minimizado. Un viernes, al final del día, se quedó después de que todos se fueron. Me buscó en mi oficina y preguntó si podíamos hablar. 5 minutos, dije, sabiendo perfectamente que no necesitaba más. Cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie, algo inseguro. No sé si esto está bien, pero necesito decirlo. Empezó. No dejo de pensar en cómo nos alejamos. En cómo fui contigo. Y ahora, verte así, tan segura, tan lejos de quien eras, me hace sentir como un idiota. No respondí. Lo dejé continuar. En esa fiesta, yo fui un imbécil. No sé por qué dije lo que dije. Creo que quería impresionar a los demás, o hacerme el gracioso. Pero ahora me doy cuenta de que no te merecía. Seguía sin decir nada. Solo lo miraba. No espero que me perdones, añadió. Pero tenía que sacarlo de dentro. Porque cada día aquí me recuerda lo que perdí. Guardé silencio unos segundos más. Luego simplemente dije. Gracias por decirlo. Pero lo que pasó ya no me define. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Con tu trabajo. Con tu actitud. Con quien decidas ser. Asintió. Se le notaba aliviado, pero también dolido. Tal vez esperaba una reconciliación emocional. Una amistad. Una segunda oportunidad. Pero no. Yo ya no era la misma Diana. Y lo iba a aprender por las buenas, o por las duras. Porque lo siguiente que se venía no era personal. Era profesional. Y estaba fuera de mis manos. O eso pensaba él. La semana siguiente comenzó con un anuncio que generó revuelo en toda la oficina. La empresa iba a fusionarse con una compañía internacional, y eso implicaba reestructuración de equipos, recorte de personal y, sobre todo, nuevas jerarquías. Todos estaban tensos. Sabíamos que habría cambios importantes. Algunos jefes serían reasignados, otros perderían cargos, algunos departamentos incluso podrían desaparecer. Yo ya lo sabía desde hacía semanas, porque me habían incluido en el comité de transición. Y sí, eso también me daba poder para sugerir qué perfiles quedaban, y cuáles no. Pero en lugar de eliminar a Carlos, decidí algo mucho más inteligente. Lo recomendé para una posición en otro país. Sí, en otra ciudad, en otra filial, en una zona con altísima rotación, casi sin personal fijo, donde todo era más complicado, más caótico. Lo presenté como alguien con adaptabilidad, buena resistencia a la presión y capacidad de resolución de conflictos. Todo cierto. Técnicamente. Creemos que Carlos sería un gran refuerzo para esa sede, le dije al director de recursos humanos. Ha demostrado compromiso y esfuerzo. Y ese lugar necesita justo eso. Lo aprobaron sin pensarlo demasiado. Al fin y al cabo, la empresa necesitaba enviar gente capaz a lugares difíciles. Y él encajaba perfecto, por conveniencia. Lo llamé a mi oficina 3 días después, cuando ya todo estaba firmado.
Le entregué el sobre con la notificación oficial. Felicidades, le dije con una sonrisa pulida. Te han seleccionado para la filial de Monterrey. Salida en 2 semanas. Vas a liderar el equipo de transición allá. Es un reto grande, pero confío en que podrás con eso. Se quedó mudo. Al principio pensé que iba a sonreír, agradecer, decir algo. Pero no. Solo lo miró, volvió a mirarme a mí, y suspiró. ¿Es esto un castigo? Me preguntó de golpe, con la voz más baja. ¿Perdón? Diana, ¿me están sacando por algo que hice? ¿Por lo que pasó entre nosotros? Fingí sorpresa. No. Esto es una decisión estratégica. Y una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué lo verías como algo negativo? Sabía que él lo sabía. Que entendía perfectamente lo que estaba pasando, aunque no pudiera probar nada. No podía acusarme. No había ningún documento, ninguna palabra fuera de lugar. Solo una cadena de decisiones frías, calculadas, y absolutamente profesionales. ¿Y si me niego a ir? Preguntó, todavía con ese dejo de rebeldía que recordaba de sus tiempos más arrogantes. Entonces se entenderá como una renuncia voluntaria. Y tendrás que buscar oportunidades fuera de la empresa. Silencio. Largo. Tenso. Y al final, resignación. Está bien, dijo, tomando el sobre. Supongo que, lo merezco. Cuando salió de la oficina, sentí una mezcla de emociones. No fue alegría exactamente. Fue más bien una paz silenciosa. No le grité, no lo expuse, no lo destruí emocionalmente. Solo lo empujé a enfrentarse a un nuevo nivel de realidad, en un lugar donde no tendría más red de apoyo. Donde tendría que demostrar, por fin, quién era, sin máscaras, sin excusas. Y aunque parte de mí quería pensar que ya había cerrado el capítulo, todavía faltaba un último giro. Porque una semana antes de su viaje, me llegó un mensaje inesperado. No de él. De su nueva pareja. Una chica llamada Paula. Y lo que me dijo, cambió todo. El mensaje llegó un martes por la noche, cuando ya estaba en casa con un té caliente, revisando algunos informes pendientes. Vi la notificación en mi celular, un mensaje de alguien que no conocía, nombre de mujer, foto de perfil neutral. Hola, perdona que te escriba así de la nada. Me llamo Paula y, bueno, soy la novia de Carlos. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. Me quedé en blanco por un momento. ¿La novia de Carlos? ¿Por qué me escribiría a mí? ¿Cómo consiguió mi número? Seguro fue husmeando su celular, pensé. La duda me ganó, así que le respondí con cautela. Hola. ¿De qué se trata? Me respondió casi al instante, como si estuviera esperando que yo abriera el mensaje. Sé quién eres. Él me ha hablado de ti, pero creo que no me ha dicho toda la verdad. Algo no me cuadra y necesito saber si me estoy volviendo loca o si simplemente me está manipulando como a otras. Eso captó mi atención por completo. Le pedí que me explicara. Y lo que me contó fue una mezcla de déjà vu y asco profundo. Me dijo que Carlos llevaba meses diciéndole que en la empresa lo trataban mal por envidia, que su jefa tenía algo personal contra él, que le estaba haciendo la vida imposible sin motivo. Que incluso sospechaba que ella, es decir, yo, lo mandaba a esa filial como venganza por haberla rechazado. Paula pensaba que era una exageración, pero después empezó a notar patrones raros. Actitudes agresivas, burlas, comparaciones constantes con otras mujeres, incluso comentarios crueles sobre sus emociones. Me dice que soy muy intensa, que exagero todo, que debería aprender a ser más tranquila, como tú, por ejemplo, me escribió. Sentí un nudo en el estómago. Carlos estaba repitiendo el mismo patrón. Mismo discurso. Misma manipulación. Solo que ahora, en una nueva relación. Me estaba usando como punto de comparación para controlar a otra persona, igual que antes me ridiculizaba a mí para quedar bien con los demás. ¿Y por qué me escribes a mí? Pregunté. Su respuesta me dejó helada. Porque encontré una nota en su mochila. Era una hoja rota de una libreta, y decía algo como, nunca debí dejarte ir, Diana. Todavía pienso en ti. Tal vez un día me lo permitas. Y cuando le pregunté, se puso a la defensiva, dijo que era vieja, que no era nada. Pero se notaba que mentía. Me empezó a gritar. Y después hizo algo horrible, me empujó. No con fuerza, pero fue la primera vez que me tocó así.
Y sentí miedo. Ahí fue cuando todo se volvió personal otra vez. Me senté en el borde del sofá, con el celular temblando en mi mano. Respiré hondo. Todo lo que había querido dejar atrás estaba regresando en forma de advertencia. No solo era un tema laboral. No solo se trataba de que me hubiera humillado o de que yo hubiera tomado el control. Ahora se trataba de otra mujer atrapada en su misma red. Paula me pidió consejo. Me dijo que no sabía si seguir con él, si denunciarlo, si hablar con la empresa. Tenía miedo de que nadie le creyera, de que pensaran que solo estaba celosa. ¿Quieres saber la verdad? Le dije. Él también me manipuló. Me ridiculizó. Me hizo sentir que exageraba. Y luego, cuando lo enfrenté, me convirtió en la loca. Así funciona con todos. No estás exagerando. Y sí, deberías alejarte. Nos quedamos hablando por horas. Le di nombres de psicólogos, le ofrecí apoyo, incluso le sugerí opciones legales si llegaba a necesitar protección. No sé si tomó todas las sugerencias, pero sí sé que al día siguiente, Carlos no fue a trabajar. Tampoco el siguiente. El tercer día, Recursos Humanos me llamó. Paula había hecho una denuncia formal. Y aunque no revelaron detalles, yo ya sabía lo suficiente. Carlos fue citado a una reunión urgente. Estuvo menos de media hora en el edificio. Salió con una caja en la mano. No fue a Monterrey. No volvió a la oficina. No volvió a escribirme. Pero la historia no terminó ahí. Porque 2 meses después, recibí un correo que me dejó sin aliento. Un correo que me obligó a volver a revisar todo lo que había hecho. Todo lo que había sentido. Y todo lo que aún no sabía sobre él. El correo llegó a mi bandeja de entrada un lunes por la mañana, justo cuando empezaba la semana con la típica rutina, café en mano, reuniones programadas, y una larga lista de pendientes. El remitente no me sonaba. El asunto decía solamente, necesitas saber esto sobre Carlos. Por un segundo dudé si abrirlo. Pero la curiosidad pudo más. Era un mensaje largo, sin firma, escrito por alguien que claramente prefería permanecer en el anonimato. Pero cada párrafo revelaba detalles que nadie podría haber inventado. Tú no me conoces. Pero yo sí lo conocía a él. Trabajé con Carlos en una agencia creativa hace unos años. Era encantador al principio. Divertido, brillante con las ideas, muy seguro de sí mismo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Mentía todo el tiempo. Sobre su currículum, sobre trabajos que nunca hizo, incluso sobre enfermedades para faltar. Lo peor no era eso. Lo peor era cómo trataba a las mujeres. Seguí leyendo con la piel erizada. Una compañera mía estuvo con él. Al principio, todo era lindo. Después, lo mismo de siempre, control, manipulación, gritos, amenazas sutiles. Ella terminó con ataques de ansiedad. Nunca lo denunció porque tenía miedo. Yo tampoco dije nada. Nadie lo hizo. Se fue de la empresa sin dejar rastro, y nos quedamos con la culpa. Al final del correo, había una frase que me dejó helada. No sé qué relación tienes con él, pero si aún está cerca de ti, cuidado. No cambia. Solo mejora su forma de esconderse. Me quedé en shock. No porque no creyera el mensaje, sino porque confirmaba lo que ya había empezado a sospechar. Carlos no era solo un tipo inmaduro o cruel por momentos. Era un patrón. Una serie de daños en cadena. Y lo peor de todo es que había más de una víctima. Estuve a punto de eliminar el correo, hacer como si no lo hubiera leído. Pero no pude. Lo reenvié a Recursos Humanos, acompañado de una nota simple, para tener en cuenta, por si hay más denuncias en el futuro. Sentí que al menos así podía hacer algo más con todo ese pasado envenenado. Los días pasaron. La calma volvió, al menos en apariencia. Carlos había desaparecido del mapa. Paula, según supe por una amiga en común, se mudó a otra ciudad y empezó terapia. Yo seguí con mi trabajo, mis proyectos, incluso conocí a alguien con quien empecé a salir de manera muy tranquila, sin presiones. Aprendí a no culparme por lo que permití cuando era más joven. Aprendí a no justificar lo injustificable. Y cuando pensaba que todo había terminado, encontré una libreta vieja, guardando papeles antiguos en casa. Era mi diario de esa época. Una hoja en particular estaba arrugada, manchada con tinta corrida, con letras apresuradas. La había escrito la noche de aquella fiesta, justo después de que me fui sin decir nada.
Nunca más voy a dejar que alguien me haga sentir pequeña para poder sentirse más grande. Nunca más voy a esconder mis emociones por miedo a parecer débil. No soy frágil. Solo estaba mal acompañada. Cerré la libreta con una mezcla de orgullo y tristeza. Carlos había sido un capítulo difícil, lleno de sombras. Pero ahora era solo eso, un capítulo. Cerrado. Superado. O al menos eso creía. Hasta que semanas después, alguien entró a trabajar en la empresa. Nuevo diseñador gráfico. Creativo. Discreto. Se presentó con una sonrisa amable, y el mismo apellido de Carlos. Hola, soy Julián. Julián Vera. Me congelé. Pero eso, es otra historia. Lo miré como si el tiempo se detuviera. Julián Vera. El mismo apellido. La misma estructura facial, aunque más amable, más relajada. No tenía esa sonrisa de superioridad que solía tener Carlos, pero había algo en su mirada que me hizo tensar los hombros sin darme cuenta. ¿Todo bien?, preguntó Julián, al notar que me había quedado en silencio. Sí, perdón. Me sonó tu apellido. ¿Eres pariente de Carlos Vera? Asintió sin dudar, con una media sonrisa. Sí, es mi hermano mayor. Aunque no nos hablamos hace años. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si preguntar más o si poner distancia de inmediato. Él notó la incomodidad y, sorprendentemente, se adelantó. Sé que no es buena idea empezar un nuevo trabajo hablando mal de un familiar, pero, ya que lo mencionas, prefiero ser claro. Carlos y yo crecimos en el mismo techo, pero tomamos caminos muy distintos. No comparto su forma de ser, ni lo que le hizo a algunas personas. Sé que tuvo problemas, y que hizo daño. No supe qué decir. Fue como si hubiese leído mis pensamientos. Si en algún momento te hizo algo, añadió, te pido disculpas, aunque sé que eso no borra nada. Asentí, despacio. No había culpa en sus ojos, sino una sinceridad tranquila, como quien arrastra una herida ajena sin deberla. Los días siguientes me observé a mí misma actuando con una mezcla de prudencia y cautela. Pero Julián resultó ser completamente distinto. Profesional, amable, nunca cruzó una línea, ni siquiera para intentar caerme bien. Solo trabajaba con seriedad, escuchaba, aportaba ideas, y poco a poco, sin que yo lo buscara, comenzó a devolverme algo que creía haber perdido, la confianza en que no todos repiten el daño. Un día, mientras revisábamos unas presentaciones juntos, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de crecer con alguien como él? Que me hizo desconfiar del amor. Pero con los años aprendí que lo que alguien destruye, otro puede ayudarte a reconstruirlo. No para que dependas, sino para que recuerdes que mereces más. No sé si fue su tono, o el momento en que lo dijo, pero algo dentro de mí se aflojó. Sentí que, por fin, esa etapa había quedado atrás. Que por más que el pasado insistiera en tocar a la puerta, yo ya no era la misma que abría con miedo. Esa noche, al volver a casa, escribí en mi diario por primera vez en años. No fue venganza. Fue justicia. Y también fue sanación. No le devolví lo que me hizo, le mostré lo que perdió. Y, sobre todo, aprendí a no perderme a mí. No sé si fui la mala por no frenarlo antes. No sé si mi forma de actuar fue demasiado calculada. Pero sí sé que no usé mentiras, ni gritos, ni odio. Solo usé lo que tenía, mi valor, mi crecimiento, y mi silencio. Y ahora les pregunto a ustedes, Reddit, ¿fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?